Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok, @mexiquense.tv y @Raimundo Tenorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto que exime a Petróleos Mexicanos del pago del derecho de utilidad compartida durante el último trimestre del 2023, así como para el mes de enero de este año. La condonación a la petrolera superará fácilmente los 86.640 millones de pesos debido a que Pemex ya había aportado sus pagos correspondientes al periodo de octubre-diciembre del 2023. Y días antes de ello, la calificadora de riesgos Moody's degradó la calificación crediticia de la empresa del Estado, pero ¿cuáles son las consecuencias de esa degradación? Las respuestas solo pueden estar en Cuentas Claras en la voz de Francisco Gutiérrez Guzmán, presidente de FG Inteligencia Económica. Buenas noches, Paco, Economía. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas noches. Paco, con este asunto de Pemex, me gustaría iniciar con tu ángulo de análisis. El derecho de utilidad compartida, que es el impuesto que cubre Pemex por la extracción de petróleo, había iniciado el 2019 en 65%, pero ahora ya anda en 30%. Así es, Raimundo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mira, siempre se decía que Pemex era la caja chica del gobierno, porque pues era una fuente de ingresos para el gobierno, en donde financiaba pues gran parte de su gasto. Lo que ha estado ocurriendo en este sexenio es que pasó de ser la caja chica a ser el hoyo grande de este gobierno. Pemex tiene pérdidas año con año. Bueno, el año pasado tuvo una pequeña utilidad, pequeña en relación a las pérdidas que ha tenido. Lo importante es entender el problema de estructura, porque la situación no va a mejorar, Raimundo. Mira, la situación de Pemex es la siguiente. En esta administración se decidió echar para atrás la reforma energética que permitía al sector privado ingresar no solo a la exploración, sino a la extracción petrolera. ¿Por qué? Porque Pemex no tiene capacidad, no tiene la tecnología, no tiene la experiencia, ni tiene los recursos. En cambio, el sector privado sí tiene la tecnología, la capacidad y los recursos para extraer el petróleo mexicano. Entonces, Pemex puede explorar y hallar muchos pozos petroleros, pero no puede sacar ese petróleo y por lo tanto, pues no puede comercializarlo, no puede utilizarlo. Esa reforma energética se echó para atrás y entonces la petrolera no está produciendo más petróleo y de ahí básicamente sus pérdidas. ¿Por qué? Porque para el gobierno el modelo era muy claro. De volverse a hacer del monopolio energético en el país, no solo de la energía petrolera, sino de la energía eléctrica, hacerse de recursos para comprar votos. Lo digo con toda seriedad. Ese es el modelo que siguió este gobierno. Y llegan y se encuentran con la novedad de que al echar atrás la reforma energética, pues no hay petróleo para comercializar y por lo tanto los ingresos de Pemex pues no están y las pérdidas sí están. Te voy a dar algunas cifras, Raimundo. Sí, por favor. Este año se tiene pensado no solo los 80 y tantos mil millones de pesos que ya comentaste, sino que se tiene en presupuesto, que es un presupuesto deficitario en 5.4% del PIB. Dentro de ese déficit de 5.4% del PIB, se tiene destinados para Pemex 145 mil millones de pesos. Eso es para transferir a Pemex, ¿para qué? Para resarcir sus pérdidas y para que pague sus deudas. La deuda de Pemex, Raimundo, se ubica entre 105 y 110 mil millones de dólares, de los cuales este año tendría que pagar alrededor de 11 mil millones de dólares. Tiene pérdidas acumuladas en lo que va del sexenio de 1 billón de pesos. En el 2019 perdió 593 mil millones de pesos, en el 20, 520,
en el 21 81,000 millones de pesos y apenas en el 22 tuvo una utilidad de 190,000 millones de pesos, pero su pérdida acumulada es de 1 billón de pesos. Se le han transferido recursos del fisco a Pemex y se le habrán transferido hasta este año y con el 2024 1.5 billones de pesos, billones, notación castellana, es decir, millones de pesos, que han ido ¿a dónde? Han ido a sus pérdidas, es decir, al pago a sus proveedores, y han ido al pago de deuda. ¿De dónde? ¿Quién paga eso? Pues lo pagamos nosotros, tú y yo y todos los que pagamos impuestos. Sí. Son cantidades estratosféricas, Raimundo, y lo que quiero decir es que, digamos, van a continuar esta condonación de impuestos para que resarcir sus pérdidas y para que pueda pagar los intereses de su deuda, es decir, el costo financiero y sus amortizaciones, pues va a continuar porque no está resuelto el problema estructural. El problema estructural es que Pemex no está teniendo la exploración necesaria para sacar el petróleo, comercializarlo y obtener utilidades de ahí. Y donde quiere hacer negocio, que es en refinación, tú ya lo habías diagnosticado hace tiempo cuando se presentó ese plan de negocios y tú como experto en planeación estratégica, de que el negocio de la refinación no es rentable. No es rentable, está en decadencia, cada vez va a ser más fácil rentabilizarlo. Se está invirtiendo en una refinería, Dos Bocas, que nos va a costar alrededor de 310,000 y probablemente nos vayamos hasta 400,000 millones de pesos. Esto es de los 8,000 millones de dólares que inicialmente se pensaba que iba a costar, Sí. va a costar alrededor de 17, quizás hasta 20,000 millones de dólares. Esto es más de 2 veces lo que se pensaba. Y cuando empiece a producir esta petrolera, pues esperemos que el precio del petróleo sigue, esta refinadora, perdón, Sí. esperemos que el precio del petróleo siga arriba, pero aunque siga arriba, las gasolinas van de salida, por lo menos en el sector automotriz. Claro. De manera que rentabilizar esa producción, refinación de petróleo que está diseñada principalmente para producir gasolinas, va de salida. Es dinero a la basura, Raimundo, básicamente. No solo en el sector energético, sino que si al sector energético, a este 1.5 billones de pesos que le habrá transferido el gobierno de nuestros impuestos a Pemex para sus pérdidas y el pago de sus deudas, a estos 1.5 billones tirados a la basura, le sumamos la refinería, 300,000 millones de pesos a 500,000, le sumamos el Tren Maya, entre 600 y 750,000 millones de pesos. Y le sumamos el AIFA, es decir, la cancelación del aeropuerto, más el costo de los bonos, más el nuevo aeropuerto, entre 400 y 450,000 millones de pesos. Estamos hablando de que se tiraron adicionalmente al 1.5 billones de pesos de Pemex, el hoyo grande de este gobierno, 1.3 billones de pesos entre el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA. Estamos hablando de 2.8, casi 3 billones de pesos tirados a la basura, Raimundo, entre el sector energético y las obras de infraestructura de este gobierno, que vamos a pagar nosotros, los contribuyentes, desde este año, bueno, lo hemos estado pagando todo este sexenio, y las generaciones que nos van a continuar. Ahora, Paco, Pemex sigue firmando pagarés y esos pagarés llamados bonos se colocan en el mercado de inversionistas internacionales. Pero antes de ello hay calificadoras de riesgo que evalúan la tasa de interés que tiene que pagar Pemex por el riesgo que representa y recientemente hubo malas noticias en casa. Así es, Raimundo. Mira, en lo que va de este sexenio, inició este sexenio con una calificación por parte de Moody's, que es quien ahora volvió a calificar, a bajar la calificación en esta vez 2 escalones de un solo movimiento. Al principio del sexenio estábamos con una calificación de A2, que era pues el grado de inversión medio, digamos, no el más alto grado de inversión, pero el grado de inversión medio. Sí. En lo que va del sexenio, del 2018 al 2024, se han bajado
5 veces la calificación. Esta última vez la calificación bajó 2 escalones y como te decía, desde el A2 en el 2018 hasta el B3, que ya, perdón, sí, al B3, que ya es grado especulativo. Son 5 bajas en la calificación, esto es por parte de Moody's, pero si viéramos a Standard & Poor's y a Fitch, pues han hecho lo propio. Y la verdad es que creo que las calificadoras han sido conservadoras. Yo soy muy crítico de las calificadoras porque tienen un conflicto de interés. Sí. Califican a quien le paga. Y eso pues genera incentivos perversos para ser muy prudentes, demasiado prudentes, a veces demasiado retardados en el movimiento de la calificación. No puede ser que se mantenga una calificación de este tipo cuando la petrolera tiene pérdidas, cuando tiene una deuda de 100,000 millones de dólares, es de las petroleras más endeudadas del mundo, vencimientos de corto plazo este año de alrededor de 10, 11 mil millones de dólares, pues creo que están siendo todavía muy, muy conservadores en la calificación. Sí. Paco, se nos fue un momentito el enlace. Y Bien. creo que los tenedores de los bonos de Pemex, pues utilidad de impago, dado que las finanzas públicas van a tener severos hoyos a partir del 2025, Remy. Finalmente, Paco, esto quiere decir en pocas palabras también que el respaldo que está dando el gobierno también a las deudas de Pemex lleva en riesgo la deuda del gobierno federal. Sin duda alguna, la situación de Pemex, que ha sido respaldada por este gobierno desde su inicio, Sí. en términos de sus resultados, de su deuda y de su deuda, está y puede echar por la borda la calificación del riesgo soberano, que es la calificación del gobierno, Claro. que de hecho pues se ha venido disminuyendo hasta perder el grado de inversión, precisamente porque Pemex está arrastrando. Claro. Ha pasado de ser la caja chica a el hoyo grande del gobierno, y no se ve para cuándo. Afortunadamente parece que la Suprema Corte está dando marcha atrás a algunas de las reformas energéticas. Sí. Ojalá y con una nueva administración que con inteligencia y con, digamos, conocimiento Sí. administre mejor a la petrolera, pueda pues resarcirse esta situación hacia el futuro. Pero Claro. por lo pronto, por hoy, se ve muy difícil en este año. Caray, Paco, bueno, pues vamos ahí a seguir en la pista contigo, sobre todo leyéndote en redes y desde luego, bueno, pues como experto en planeación estratégica, mucho que aprender de ti, mi querido Paco. Te agradezco tus palabras, Raimundo, yo estoy a tus órdenes y muy buenas tardes. Gracias, amigo, muy buenas noches, hasta pronto. Bueno, pues ahí lo tiene, toda una carga fiscal inacabable en lo que se ha convertido la empresa del Estado. Y como acabamos de escuchar desde luego en la voz de Francisco Gutiérrez, habrá que seguir la pista constantemente. Vamos a una breve pausa y regresamos con más Cuentas Claras aquí en Mexiquense TV, canal 34.2.